les élèves, soient bienvenus à la 7e clase de français langue étrangère pour 10e année. En español, buenos días estudiantes, sean bienvenidos a esta, la 7ª clase de nuestro curso, nuestra materia de francés, lengua extranjera para 10º grado. Vamos a presentar, vamos a compartir la pantalla. Y fijemos fijada. Algunos. Bienvenidos, Milagros. Vamos a fijar esta presentación aquí. Listo. Como les decía, 7e classe, samedi 20 février 2021. Mais la phrase pour aujourd'hui, c'est la famille, c'est là où la vie commence et où l'amour ne finit jamais. En español sería, la familia es allá donde la vida comienza y donde el amor no termina jamás. La chanson recommandée de la semaine s'appelle Le plus fort du monde. Y el artista que la interpreta s'appelle M. Black. Je vous recommande de la chercher. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette chanson? Il y a un défi. Hay un pequeño desafío que yo les propongo. Escuchen la canción 2 veces al día, 2 veces en la mañana, 2 veces en la tarde, durante 2 días. El tercer día, investiguen la letra y traten de cantarla. Bien. El tema de hoy se llama la familia. ¿Cuál es el objetivo? Valorar la importancia de las relaciones familiares. Quel est le contenu? Les adjectifs possessifs, les pronoms toniques, le membre de notre famille, les verbes qu'on utilise, aussi quelques verbes irréguliers, les adjectifs qualificatifs, s'il y a du temps, les parties du corps, et aussi notre checklist en español, adjetivos posesivos, pronombres tónicos, los miembros de nuestra familia, verbos que utilizamos, entre ellos verbos irregulares, los adjetivos calificativos, las partes del cuerpo y, por supuesto, al final, nuestra checklist para saber qué es lo que tenemos, qué es lo que nos falta. Bien. Por supuesto, si ustedes consideran que voy muy rápido en este tema, me lo hacen saber. Si tienen algún problema con el sonido, también me gustaría enterarme. Bien, ¿qué es un adjetivo? Un adjetivo es una palabra que va a acompañar al sustantivo para calificar, determinarlo, expresar características o propiedades de ese mismo sustantivo. Además, también tenemos que saber que el adjetivo es una palabra variable, es decir, como va a acompañar a un sustantivo que tiene género y número, también él va a tener género y va a tener número. Es decir, puede ser plural, singular, femenino o masculino. Los adjetivos
pueden calificarse o clasificarse, perdón, dependiendo de la función que ellos van a cumplir en la acción y el sentido que le van a dar, y generalmente se clasifican como calificativos y determinativos. Bien, los que nos interesan son los adjetivos posesivos. Estos son parte de los determinativos. Es decir, estas dos clasificaciones de las que hablamos en la diapositiva anterior tienen sus divisiones también. Una de estas, para los determinativos, son los adjetivos posesivos. Y se usan para indicar que una cosa o ser pertenece a otro ser o cosa. Es decir, ellos se van a referir al objeto que es poseído o al ser que es poseído. Y recordemos, ellos siempre van a tener una concordancia en género y número con ese sustantivo al que van a acompañar. Bien, aquí a la derecha tenemos una imagen que nos ilustra bastante bien cuáles son esos adjetivos posesivos. En este caso tenemos los que usaríamos para hablar de nuestra familia, porque para hablar de nuestra familia, si es nuestra familia, esto es primera persona, es decir, yo, y por tanto es mi familia. Pero resulta que en español existen para esta parte de los pronombres personales, es decir, primera persona del singular, existen tres adjetivos posesivos que podemos usar. Uno se usa si de lo que estamos hablando es masculino, eso sería mon. El otro se usa si de lo que estamos hablando es femenino, es decir, ma. Y el otro se usa, sea femenino o masculino, si hablamos en plural. Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos que dice mon livre, mon arbre. Eso cuando la palabra es masculina y estamos hablando de que es singular. Y aquí hay una pequeña excepción. Diga. ¿Tienen algún problema con el sonido? Háganmelo saber para ver qué podemos hacer para corregirlo. Bien. Seguimos. Cuando la palabra es femenina y empieza con una vocal o con una H, vamos a usar el mon. Como en el caso de mon école, mon horloge. Mon es masculino, pero este es un uso especial, es una pequeña excepción que vamos a hacer. Entonces, vamos a ma. Decíamos femenino y tiene que ser singular, ¿verdad? Tiene que ser una sola. Ma classe, ma maison, ma familia. Y el plural, sea femenino o masculino. Mes livres, mes arbres, mes classe, mes école. Aquí no va a interesar si empieza con H o vocal. Todas las que son plurales se van a hacer con este tercer posesivo que es me. Y noten que son 3 letras y la S no se pronuncia. No se pronuncia a menos que la siguiente palabra empiece con H o vocal. En ese caso tenemos una liaison y lo que vamos a hacer es que esa S la vamos a convertir en una Z e inmediatamente pronunciamos la siguiente palabra. Mes école, como si fuese una sola palabra. Bien. Tenemos que hablar de algo llamado los pronombres tónicos. Son unos pronombres que se utilizan como sujeto en algunas ocasiones y esta es la razón. Cuando un nombre aparece solo en una oración, por ejemplo, qui est Mixila Méndez, y la respuesta sería moi. Moi es un pronombre tónico. Ya aquí no vamos a decir je, vamos a decir moi. Tenemos que usar el pronombre tónico. Detrás de una preposición, chez moi, en mi casa. Chez significa en casa de,
pero cuando hablamos de en primera persona se puede usar, pero ya no utilizando el pronombre personal, que sería je, sino moi, que es el pronombre tónico que le corresponde. También se utiliza para reforzar o insistir en una idea. Eso se llama mise en relief. C'est moi qui dois enregistrer la video. Soy yo quien debe grabar el video. Nuevamente, en vez de utilizar el pronombre je, utilizamos moi. También se utiliza para marcar un contraste. Ale est technicien. Moi, je suis professeur. Esto en español no existe. Moi, je suis professeur. Porque en español los pronombres tónicos no existen. Y si existieran, en español esto sería una especie de redundancia. Es como si dijéramos yo soy profesor. Entonces, tengan esto en cuenta, es un uso bastante útil y es una forma sencilla de explicar por qué existen y para qué se usan. Vamos a nuestra página page 47, o sea, la página 47, donde podemos encontrar en este tema los miembros de nuestra familia. Aquí hay una actividad que es necesario realizar. Una vez que ya hemos explicado los adjetivos posesivos correspondientes a los miembros de la familia, es decir, vamos a utilizar aquellos adjetivos posesivos de la primera persona, ma, mon, me. Ustedes ven que en esta tabla existen en la primera y la tercera columna, delante de la palabra de los miembros de la familia, una línea. Esa línea la vamos a utilizar para escribir el pronombre posesivo que le corresponde al miembro de su familia. Vamos a hacer un pequeño... Vamos a ver cuántas personitas tenemos aquí en nuestra clase. Bien, aquí hay 3 alumnos conectados. Bienvenidos, es un placer tenerlos aquí en esta clase. Vamos a tratar de conseguir algunas respuestas de esta pequeña, allí dice actividad, pero en realidad es una práctica. Esto es un pequeño error que hay en el módulo. Bien, Denise, Milagros y Roy. Hay 2 columnas, pueden elegir cualquiera de las 2, la primera o la tercera, y me van a decir algunas respuestas que ustedes consideran que se pueden poner en estas líneas. Recuerden que para elegir solamente tenemos mon, ma y me. Entonces, Denise, vamos a preguntar la primera columna. Aquí tenemos varios, usted puede elegir. Pregunto, ¿ustedes están escuchando? ¿Tienen algún problema con el audio? Sí, profe, sí la escuchamos. Ok, bien, vamos a hacer esta práctica o parte de esta práctica en línea. Esto queda en la página 47 y cada uno de ustedes debe darme al menos unas 3 respuestas. Y vayan anotando porque eso les va a ayudar a ahorrarse algo de trabajo durante la semana. A ver, empecemos. A ver, vamos a hacerlo diferente. En la primera columna tenemos parent, père, mère,
fille, sœur, petit enfant, mari, cousine, tante, nièce. De esos, ¿cuáles llevan mon? Señor Müller, ¿cuál de esos cree usted que llevan el posesivo mon? A ver, allí va a tener que intentarlo otra vez, señor Müller, porque paran termina en S, lo que quiere decir que eso es un plural, y eso significa que no puede llevar mon, porque mon es un singular. Inténtenlo de nuevo. De hecho, les voy a dar otro tip. Realmente, si se fijan en las 4 columnas, la segunda y la cuarta está en español y realmente esta vez en género no hay ningún cambio, es decir, no hay ningún sustantivo que en un idioma sea femenino y en el otro idioma sea al contrario. Es decir, que si usted ve, por ejemplo, mis padres, eso es plural en español. Allí podría ayudarles a guiar porque en este tema no hay cambio realmente. Si es masculino en español, termina siendo femenino, digo masculino en francés y viceversa. Si es femenino en francés, termina siendo femenino en español también. Entonces allí no hay forma de perderse, solamente es para que ustedes se den a la tarea de acostumbrarse a utilizar estos posesivos. Bien, vamos a ver qué tenemos en la siguiente diapositiva. Me he saltado una actividad porque a mí me parece que al momento de explicar la clase, en este momento es mejor explicar esta actividad y luego hablar de la parte del tema que tiene que ver con la segunda actividad. Y ustedes después se van a dar cuenta por qué lo estoy haciendo. Bien, la tercera actividad, ustedes en casa tienen que regresar a la tabla de Fonem que está en las primeras páginas de nuestro módulo de décimo y tienen que repasar cómo se deben pronunciar esas distintas combinaciones de letras. ¿Por qué? Porque si no lo hacen no van a poder realizar la actividad número 3. ¿Y en qué consiste? Bueno, aquí ustedes pueden observar que en este cuadro de texto tengo yo algo que vamos a intentar leer. Esto no lo vamos a hacer en línea porque la conexión es un poquito inestable, no solo la de ustedes, sino la que tenemos acá. Entonces, no nos vamos a arriesgar a que demoremos más de lo que deberíamos en esta actividad. Entonces, ustedes van a hacer esto en casa. Recuerden, primero deben regresar a la tabla y de foneme, repasar cómo se supone que deben pronunciarse esas distintas combinaciones y luego vienen a esta página y tratan de leer este cuadro de texto. Es importante que se haga en casa todas las actividades del módulo, todas las prácticas, no solo las que van a ir al CIRAL, sino todas, porque eso le va a permitir a usted tanto leer como escribir y hablar correctamente. Bien, vamos a leer con utilice. Los verbos que utilizamos. Estos ya los conocemos. S'appeler, habiter, être, avoir. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de nuestra familia. Entonces ya no estamos hablando de nosotros mismos, estamos hablando de nuestra familia. Y ya no voy a decir yo me llamo,
vamos a decir, ella se llama, él se llama, ellos se llaman. Eso lo haríamos en español. En francés es sumamente fácil. Es por eso que yo siempre trato de mostrarles toda la conjugación del verbo para que tengan un abanico de posibilidades a la hora de hablar. Si vamos a hablar de una sola persona, necesitamos la tercera persona del singular. Es decir, el tercer cuadrito, toda la línea horizontal, toda la fila, como le querramos llamar. Con el verbo s'appeler diríamos il s'appelle, elle s'appelle, on s'appelle. Con el verbo habiter diríamos il habite, elle habite, on habite. Con el verbo être diríamos il est, elle est, on est. Y con el verbo avoir diríamos il a, elle a, on a. Esto en realidad es un repaso porque estos verbos ya los conocíamos. Si vamos a hablar de varias personas al mismo tiempo, por ejemplo, si usted eligiera decir, tengo varios hermanos, tengo varias hermanas, tengo varios tíos, bueno, il s'appelle, elle s'appelle. Recuerden, aunque estos verbos terminan en ENT en la parte escrita, en la parte oral no todas las letras se pronuncian. Entonces, con el verbo habite, il habite, elle habite. Un poco difícil pronunciarlo, en realidad ese sonido debería ser una Z, porque tenemos liaison. Il habite, elle habite. Hay que practicarlo. Con el verbo être es sumamente fácil. Ils sont, elles sont. Y con el verbo avoir, ils ont, elles ont. Importante estos dos últimos. Tal vez en el habit o habite no es tan imperativo llegar al primer intento a esa pronunciación. Sin embargo, con el verbo être y el verbo avoir, sí, porque si no lo pronunciamos bien, la otra persona no nos va a entender exactamente lo que queremos decir. Bien, pasemos a los verbos irregulares, que estos sí es verdad que no los conocíamos. Hacer, decir, agarrar, poder, ver y saber. En ese orden los estamos viendo en nuestra pantalla. Hacer se dice faire. Decir se dice dire. Agarrar se dice prendre. Prendre. Pongan un dedito en una fosa nasal para que practiquen ese sonido que es nasal y en español no existe. Pouvoir, poder. Voir, que es ver. Savoir, saber. Si vamos a hablar en primera persona, je fais, je dis, j'apprends, je prends, je peux, je vois, je sais. Pero vamos a hacerlo verbo por verbo para no enredarnos. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. Ven que aquí él cambia y es por ello que él es irregular. Si observamos los verbos anteriores, cuando son regulares, generalmente tienen una desinencia o terminación bastante predecible. Estos hay que aprendérselos, como dirían los profesores clásicos, par cœur, es decir, de corazón o de memoria. Dire, decir, je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent, disent. Ese hay que practicarlo. Prendre, agarrar. Je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent.
pouvoir. Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, il peut. Ese también hay que practicarlo, lo reconozco. Son sonidos que no existen en español, pero no se dejen vencer por esa idea. Se pueden lograr con práctica. Boire. Je bois. Tu bois. Il boit. Nous boions. Vous boyez. Il boit. Savoir. Je sais. Tu sais. Il sait. Nous savons. Vous savez. Ils savent. Lo que es los sonidos del verbo boire, savoir, algunos sonidos de prendre y pouvoir, es importante que los practiquen. Son verbos que se utilizan bastante y ayudan a que uno se exprese de mejor manera. Vamos a entrar en el tema que nos va a regresar a la práctica número 2. Allí dice actividad, pero les recuerdo que las actividades son realmente tienen el cuadrito donde uno evalúa, tienen un encabezado y son las que van para el CIRAL. Todo lo demás son prácticas. Entonces, on va connaître l'arbre généalogique. Vamos a conocer el árbol genealógico. Eso sigue estando en la página 47. Esto es un cuadro descriptivo donde se muestran las relaciones, los orígenes y la descendencia de una familia. Y voilà la 12e activité, la 12e pratique. Vamos a imaginarnos que esto que tenemos en pantalla es nuestro árbol genealógico. ¿Qué es lo que debe hacer usted en casa? Usted va a escribir, según tenga usted el espacio y su letra le permita, al lado de cada imagen o arriba de cada imagen o abajo, como le digo, usted decide, pero que se pueda ver a qué imagen corresponde cada una de las cosas que usted va a escribir. Usted va a escribir el miembro de la familia, si fuese su familia, al que corresponde. ¿Cómo vamos a hacer eso? Miren, aquí hay un ejemplo del lado izquierdo. Janine sería cualquiera de estas damas. Y vamos a imaginar que es la hija y que alguno de nosotros está por aquí. Vamos a decir, Janine es ma fille, diciendo que la persona que está hablando es una de estas dos personitas que está aquí, ¿verdad? Y vamos a decir que Janine es esta niña que está aquí. Entonces, solo vamos a escribir por aquí o por acá. Y mi letra me da permiso. Si de plano usted considera que nada de eso cabe en la página, lo hace en una página aparte, pero lo importante es que practique esto. Y así con cada una de estos personajes que aparecen, en la página 47 en nuestra práctica número 2, y usted lo va a hacer hasta que el árbol esté lleno. ¿Por qué se le llama árbol? Porque generalmente se acostumbraba que en el fondo de esto que está aquí hubiese el dibujo de un árbol. Bien, esta es la razón por la cual yo les estoy hablando de este tema y por la cual yo he invertido el orden para explicarlo. Porque yo les digo de que va a tratarse su parcial número 2. Y ahorita vamos a hablar de todas las cosas que tenemos pendientes. No se preocupen. Bien. El proyecto parcial, yo, si mal no recuerdo, lo tenemos aquí. Bien. Vamos a tratar de verlo directamente. Vamos a verlo directamente del módulo.
Recuerden que yo tengo una versión virtual de nuestro módulo y no lo encuentro. Vamos a compartir diferente. Compartiremos la pantalla completa y de esa manera lo podrán ver. Esperar que aparezca la presentación aquí para que se pueda ver. Listo, ahora sí, vamos a ver. Vamos a aumentarle un poquito. Esto en nuestro módulo lo tenemos un poco después, pero en realidad el tema es el tema de la familia y decidí decírselos hoy para que tuvieran buen tiempo para realizarlo. Esto se encuentra en la página 55. Y he aquí el formato de nuestro parcial. Esto ya reposa en nuestro sistema de Claro Online desde el primer día de clases. Está disponible para ser descargado y editado en un formato de Word. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí nosotros vamos a construir nuestro árbol genealógico. Usted puede incluso hacerlo a mano, luego tomarle una foto y meterlo en un archivo de Word. ¿Por qué? Porque después de que usted lo hace, puede usar imágenes de su propia familia o puede buscar pequeñas imágenes que representen a cada miembro de su familia. Allí usted va a escribir bajo cada imagen el nombre y quién es esa persona para usted. Por ejemplo, si yo pongo a mi madre, yo pongo una imagen de mi madre o una imagen que se parezca a mi mamá y abajo le pongo Elsa Pell, ella se llama, recordando el uso que debemos darle a los verbos que hemos repasado, Ariadne, así se llama mi madre. L. Mamer, ella es mi madre. Es por eso que durante la clase de hoy he insistido tanto en que esas prácticas hay que hacerlas, porque si usted no las realiza, no va a poder realmente hacer con confianza este parcial número 2. Entonces, aquí tenemos, en el módulo, tenemos las indicaciones de cómo hacerlo. Sin embargo, en realidad yo considero que y son las mismas, esto es copiado y pegado para pasarlo a la plataforma. Allí no cambia. Usted va a la plataforma, descarga el archivo y allí mismo puede editarlo. Esto no lleva página de presentación, solamente quiero que le pongan un pequeño encabezado, que es este que figura, este que figura aquí, pequeño. Bien. Y después que usted ha hecho, vamos a decir, usted lo quiere hacer a mano, lo hace a mano. Si usted lo quiere hacer en PowerPoint, lo puede hacer en PowerPoint. Si usted lo quiere hacer en Word, lo puede hacer en Word. Pero a la hora de subirlo a la plataforma, para que no se mueva nada de como usted lo dejó y para que yo pueda ver exactamente como usted quería que yo lo viese, me lo tiene que guardar en un formato de PDF. Y voy a mostrarles ahora cómo se hace. Usted se va a la sección de archivos y presiona guardar como. Elige dónde guardarlo, ¿verdad?
Y aquí, en esta línea que usted está viendo aquí, en vez de documento de Word, usted va a elegir PDF. Y luego le da guardar. Yo no lo voy a guardar porque yo no necesito tener esta información en formato de PDF, pero sí voy a necesitar que ustedes lo guarden en PDF antes de subirlo a la plataforma. Y cuando lo guarden, es ahí donde le tienen que cambiar el nombre. ¿Por qué? Porque cuando usted lo guarda en otro formato, resulta que el sistema, de manera genérica, le asigna un nombre a cada archivo si usted no le pone el nombre. Entonces, el archivo se descarga para que yo lo pueda ver y entre todos los archivos que se descarga queda la profesora buscando y no puede saber, tendría que abrir todos los archivos que se descargan y ustedes de verdad son varios estudiantes. Entonces, para que yo pueda calificar más rápido, es importante lo del nombre del archivo. Es su apellido, luego su nombre, la inicial del bachillerato, el número de año, es decir, en el caso de ustedes es 10, sería 10H o 10L si es usted de Santiago. Y para que yo sepa de qué sede es usted, nada más con ver el archivo ya descargado, me le ponen al final, si usted es de David, me le pone una D, y si usted es de Santiago, me pone una S. De esa manera, solo con ver el archivo yo sé de quién es y yo sé de dónde viene. Y me le ponen un guioncito al final y que diga parcial 2. Un nombre un poco largo y complicado, pero eso va a hacer que yo pueda calificarles más rápido porque los encontraré más rápido. Bien, aquí les tengo un pequeño tip de más o menos qué es lo que yo quiero de cada miembro de su familia. Cuando usted ya tiene el árbol genealógico hecho, por ejemplo esto aquí, ¿verdad? Yo les pongo los nombres y pongo quién es cada uno, ¿verdad? Entonces, después de que yo hago eso y lo he puesto pues en el formato donde lo voy a desarrollar, de cada uno voy a tener que hacer una pequeña explicación. Por ejemplo, el abuelo, Mon Grand-Père s'appelle Faustino. Il est ouvrier. Il aime la televisión o regarder la televisión. Y es por eso que era tan importante ese tema de se présenter, porque con el tema de se présenter que ya nosotros desarrollamos, usted solamente tiene que cambiar es la persona de la que habla, ¿no? Usted ya no va a hablar de usted mismo, sino hablar de otra persona que son cada uno de los miembros de su familia. Por ejemplo, la grand-mère s'appelle, ma grand-mère s'appelle. Miren, aquí está escrito, pero esto en el examen usted va a tener que escribirlo. Entonces, esto en buen español esto significa, mi abuelo se llama, él es, hablando de su profesión. Recordemos también que existe forma de decir en francés que la persona está retirada o jubilada, que la persona es ama de casa. Esto está en la parte de las profesiones, en la unidad cuando hablamos de se présenter. Y esa es otra de las razones por las cuales cada tema está relacionado uno con otro. Ustedes se van a las profesiones. Ya si la profesión de ese familiar suyo no se encuentra en la lista, va a tener que preguntarle a nuestro mejor amigo, que en esta clase siempre va a ser el diccionario. Bien. Entonces, ¿qué más? Lo que se evalúa. Quiero que lo vean porque en la página aparece pequeñito y tal vez puede ser que no lleguen a verlo como debería. Creatividad
y orden. 5 puntos entre ambas cosas. Es decir, que las ideas no solo tengan un orden en ser presentadas, sobre todo en lo que usted me va a redactar, sino que tengan un orden lógico. Seguir indicaciones. Todo lo que usted me va a poner, a excepción de los nombres, tiene que ser en francés. Bibliografía y citografía. Usted me va a poner el nombre del diccionario o el nombre de lo... Si usted necesitó entrar a alguna página, pues me pone el enlace completo como aparece en el cuadrito donde sale la dirección que uno visita. La ortografía. Me va a escribir esos nombres tal y como usted sabe que se escriben. Es decir, trate de escribirlo correctamente como dice la persona que se escribe su nombre. Allí yo no me voy a meter. Pero las otras cosas que ustedes me van a escribir deben tener una ortografía correcta. Puntualidad y responsabilidad. Esto es para el 6 de marzo. Así que si se quieren ganar esos 10 puntos fácilmente, solamente tienen que entregarlo a tiempo. Y el contenido, que es todo lo que les he pedido. El diseñar el árbol, que puede ser a computadora o puede hacerlo a mano, me toma una foto del árbol hecho por usted y lo pone en el documento que está usted haciendo, y el resto tiene que ser a computadora. Y les estoy dando esta oportunidad porque en realidad yo considero que los estudiantes de este colegio son bastante creativos y cuando crean algo con sus manos sale muy bonito. Entonces estoy dándoles ese voto de confianza, pero claro, el archivo no puede ser una foto. La foto puede estar dentro de un Word o de un PowerPoint, pero el archivo el archivo que usted va a subir a la plataforma no puede ser una foto. Tiene que ser un PDF, un Word o un PowerPoint. Prefiero que sea PowerPoint. Y el contenido, y por supuesto, insisto, esto es para el 6 de marzo. Bonus. Cuando yo dije le toma una foto o lo escanea, yo les voy a enseñar cómo se hace desde un teléfono. Aclaro que esta es la fórmula para hacerlo desde un teléfono Android. La forma más fácil de escanear desde un Android es utilizando la aplicación de Google Drive. Usted entra a Google Drive, va a pulsar un iconito de más que aparece a la esquina inferior derecha de su pantalla. Eso le va a abrir un menú que, entre otras cosas, dice escanear. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Se va a abrir la cámara. Usted le va a tomar la foto al árbol que ya creó, que lo hizo bien bonito con las fotos de su familia. Cuando ya usted considera que esa foto está bien, entonces le da clic en guardar. Se va a abrir un cuadro de diálogo donde usted tiene que poner el nombre. No lo olvide, recuérdelo bien. Ahí, en ese momento, hay que ponerle el nombre a esa foto. A ese escaneo, ¿verdad? Su apellido, su nombre, en este caso sería 10D o 10S, dependiendo de cuál sea su sede, parcial 2. Y listo. Bien. Bibliografía y citografía. Para que se acostumbren a ver una bibliografía con su citografía, este tema lo hemos sacado de nuestro módulo de Nueva Luz para 10º grado. También algunas de las cosas vienen del diccionario Larousse, el que está en línea. Y hay 2 diccionarios. Y el libro de gramática de la editorial Larousse. Bien, vamos a pasar a nuestra checklist. La he dividido en 3 cosas. La número 1, hacer rappelé, para acordarse, literalmente,
para acordarse. Número 1, para acordarse, o recuerden que están invitados a hacer el reto de la canción de la semana, es decir, escucharla por un par de días y en el tercer día, mientras la escuchan, tratar de cantarla. Igualmente, también recuerden que hay que regresar a la tabla de fonemas, repasar cómo se pronuncian las distintas combinaciones y hacer el reto de tratar de pronunciar la frase de la semana y también hacer la práctica número 3, que se trata de leer ese cuadro de texto que está allí. Igualmente, importante que recuerden que los días de consulta en esta materia son los jueves de 2:30 a 4:30 por WhatsApp o por correo. Y por si tienen alguna duda, pregunta o alguna dificultad o reto realizando alguna de las actividades de esta clase. La segunda parte de nuestra checklist de que nous savons, lo que tenemos. Hasta el momento tenemos hasta la actividad número 7 y con un parcial. La número 1 era el 20 de febrero, la número 2 era el 20 de enero, la número 2 era el 23 de enero, la número 3 era el 29 y la número 4 era el 30. Todo esto pasó en enero. Ya estamos en febrero. Bueno, para el 5 de febrero teníamos la investigación sobre la Revolución Francesa. Yo he extendido un poco el plazo en estas actividades que siguen para darles la oportunidad de que logren realizarlo aquellos que tienen excusa, que han sufrido algunos percances. Y bueno, igualmente los demás también pueden entregar, sin embargo, deben saber que ya van perdiendo del puntaje de la responsabilidad y la puntualidad. La actividad 6 era para el 12 de febrero, que era un taller de la clasificación de los alimentos. También va a quedar para el 26. Aquí hay un error sobre la fecha de la actividad 7, porque la habíamos programado para hoy, pero no es para hoy. Importante que sepan esto, esta actividad es para el 27 de febrero y tendrán hasta el 5 de marzo para entregarla, porque esa actividad es de esa clase que vamos a tener el 27 de febrero. Quiere decir que después de esa clase es que ustedes realmente van a estar capacitados para resolver ese taller sobre la maison. Y no olviden, esto sí es importante porque este tiene más puntaje. El parcial 1 era para ayer. Yo voy a darles la oportunidad de que lo entreguen hasta el 26 de febrero y no hay más plazo. Parlons sur l'avenir. Entonces, los que deben alguna actividad deben ir entregando. Tenemos pendientes 5, 6 y 7 y el parcial 1. Y nuestro parcial que acabamos de explicar, parcial número 2, es para el 6 de marzo. Son las cosas que debemos recordar durante esta semana referente a esta materia. Si ustedes gustan, después de las 4 me pueden escribir y con mucho gusto les voy a compartir esta presentación, que es la que tiene la checklist al final. Con mucho gusto, nada más me escriben y yo se los mando por correo o al WhatsApp que les ha dado el instituto. Vamos a dejar de compartir. Y yo voy a dar la despedida de la clase y después de eso, para que quede muy bonito, y después de eso, si igual tenemos un par de minutos para hablar sobre dudas, preguntas que tengan. Una curiosidad, tenemos fondo nuevo. Esto que ustedes ven detrás de mí se llama el Arco de Triunfo. Es uno de los monumentos más conocidos, célebres y hermosos que existe en la ciudad de París. Y quise compartirlo como fondo para que ustedes pudieran verlo, porque tal vez en algún material se encuentre.